El sector del ocio y los espectáculos es la principal víctima de la crisis del coronavirus. Las medidas tomadas por los gobiernos regionales y por el gobierno central ha hecho que esta actividad desarrollada por las empresas de ocio y espectáculos se haya visto seriamente limitada y en algunos casos cerrada totalmente. En relación con lo anterior, cuando se cumplen 9 meses del decreto de alarma y los locales de ocio y espectáculos, muchos de ellos han estado cerrados durante esos 9 meses, nos enfrentamos a una situación económica de difícil sostenibilidad, en la cual, según el estudio económico desarrollado, más del 80% de las empresas dedicadas al ocio y al espectáculo se van a encontrar en una situación económica en la que va a ser muy difícil que puedan continuar con su actividad, si no toman las medidas adecuadas para poder salir de esta crisis. En esta situación y en este contexto, la Delegación de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con las asociaciones sectoriales, La Noche en Vivo y Noche Madrid, han decidido acometer un plan de formación y asesoramiento para las pymes del sector para poder llenar el hueco que existía hasta el momento y que dichas pymes tengan los conocimientos necesarios para poder afrontar las dificultades económicas que este sector tiene en estos momentos tan delicados. Con ello, se intentará un apoyo en las decisiones que tomen estas empresas para intentar salvaguardar sus intereses y su viabilidad. Antes de la crisis del coronavirus, las empresas del ocio nocturno de la Comunidad de Madrid representaban el 1,6% del PIB de dicha comunidad. Asimismo, eran más de 2.600 empresas las que formaban parte de este tejido empresarial y más de 21.000 trabajadores a los que estas empresas daban trabajo. Después de la declaración del estado de alarma en el mes de marzo, muchas de las empresas del sector todavía no han vuelto a abrir, siendo ya más de 9 meses de cierre. El 70% de las empresas del sector no han vuelto a abrir desde aquel 14 de marzo. De los datos realizados por la propia Asociación de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid y la Asociación de la Noche en Vivo, se desprende que más del 94% de las empresas del sector estiman que su situación económica en este momento es mala o muy mala, y el 80% de dichas empresas tienen dudas sobre su capacidad para volver a reabrir sus negocios. Asimismo, este estudio que se realizó también determinó que la caída en los ingresos del sector durante el año 2020 superará el 80%. Ante esta situación, las empresas del sector necesitan tener un claro plan de viaje para poder continuar en su actividad. Tenemos que darnos cuenta de que hay gastos fijos que las empresas estén abiertas o cerradas tendrán que asumir: el alquiler, determinados impuestos. En los bares especiales y bares de copas, de esta cantidad ronda entre los 7.500 y los 12.500 euros. En la discoteca y salas de fiesta esta cantidad sube considerablemente, rondando entre los 25.000 y 35.000 euros. Estos gastos fijos que tienen las empresas, aunque se encuentren cerradas, son las que están haciendo que sea difícil o inviable en algunos casos la continuidad de las mismas en el sector. El objetivo de la presente guía de viabilidad y gestión de la crisis del COVID para las empresas de ocio nocturno y los espectáculos pretende aportar, en primer lugar, la información básica y los conceptos que necesitan el empresario, autónomo o pyme para poder tomar las decisiones dentro de este complejo contexto socioeconómico y sanitario actual. Asimismo, la presente guía trata de dar a conocer las iniciativas y medidas de apoyo que han sido promovidas por el Ayuntamiento de Madrid para el sector y que han contribuido y siguen contribuyendo a darle viabilidad a las pymes del ocio nocturno y los espectáculos. En tercer lugar, pretende explicar cómo podemos solucionar los problemas del sector o los problemas de las pymes y los autónomos que forman parte de este sector a través de los llamados plan de viabilidad, en lo cual con estos estudios económicos podremos determinar si la empresa puede tener una solución o puede ser viable. En caso de que no, también abordamos las soluciones que se pueden dar a las empresas cuando ya se ha determinado que no tienen viabilidad o que su viabilidad es muy complicada. Y nos encontraremos ante la ley concursal o la ley de la segunda oportunidad, dependiendo de si son empresas o son autónomos, y analizaremos
las medidas que dichas leyes toman para poder intentar salvar las empresas. Las administraciones públicas han tomado medidas de apoyo hacia el sector del ocio y los espectáculos públicos para intentar ayudarles a sobrevivir en esta complicada situación socioeconómica. Desde el Gobierno central se han favorecido el otorgamiento de ICOs, préstamos, para poder financiar estas empresas su situación económica tan complicada desde el cierre de aquel 14 de marzo. También se ha facilitado desde el Gobierno central los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, para que por lo menos no se tenga que asumir el coste de los trabajadores durante la situación de cierre de las empresas. Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha permitido que los locales de ocio y espectáculos puedan abrir sus puertas, no como ocio y espectáculos, pero sí como hostelería y restauración, para poder facilitar por lo menos la entrada de ingresos. El Ayuntamiento de Madrid ha hecho la aplicación directa de esta orden y ha facilitado la apertura de estos locales como hostelería y restauración, para facilitar así la supervivencia del sector. También el Ayuntamiento de Madrid ha exonerado del pago de la tasa de terrazas o de ocupación de espacio público, así como una reducción en el impuesto de bienes inmuebles y en el impuesto de actividades económicas del 25% para empresas con situación complicada. Complicada, queremos decir económicamente. Por último, se ha aprobado desde la Delegación de Economía, Innovación y Empleo la incorporación a los presupuestos del año 2021 de una línea de ayuda para el pago de los alquileres de las empresas del sector. Los conceptos básicos para conocer y analizar la situación económica de las pymes son el punto de partida de esta guía. Tenemos que tener conocimiento de cuáles son los conceptos básicos que una pyme tiene que manejar. En primer lugar, el capital social, que son las aportaciones iniciales que realizan los socios para poder dar inicio a la actividad de la compañía. Las reservas, que son los ahorros que consigue la empresa a través de los beneficios que se han ido desarrollando o dando en los diferentes ejercicios. El resultado del ejercicio en curso, que es la diferencia entre los gastos y los ingresos del propio ejercicio y que determina la situación real del año, si hemos ganado o hemos perdido dinero. Por último, los resultados negativos de ejercicios anteriores, que son la cifra de pérdidas que hemos tenido durante los diferentes ejercicios y que hemos ido acumulando, y que lógicamente deberán ser conjugadas con los beneficios futuros para que la sociedad no tenga una difícil situación financiera. También tenemos que tener en cuenta que durante la vida de la sociedad los socios han podido tener que hacer aportaciones, denominadas otras aportaciones de socios, las cuales se realizan a lo largo de la vida de la empresa para intentar facilitar la viabilidad de la misma. La presente guía pretende aportar información y asesorar a las pymes que pretendan afrontar los próximos meses delicados y complejos económicamente hablando. Para ello, hay que explicar conceptos económicos que van a influir directamente en la situación de la empresa y en las decisiones que dicha empresa deba de tomar. Para nosotros, el concepto más importante es el patrimonio neto de la compañía. El patrimonio neto está compuesto por el capital social, que ya hemos dicho que era la cifra inicial que habían aportado los socios para poder iniciar esa actividad, por las reservas, que son los ahorros que tiene la empresa derivados de los beneficios de ejercicios anteriores, los resultados negativos de ejercicios anteriores, que son las pérdidas que han ido acumulando a lo largo de los años de la actividad y que, lógicamente, deben de ser conjugadas con los beneficios posteriores de esa actividad. El resultado del ejercicio, que nos muestra cómo se encuentra hoy nuestra empresa, qué situación tiene con referencia a la diferencia entre ingresos y gastos. Y por último, lo que se denomina otras aportaciones de socios, que son las aportaciones que los socios han tenido que ir realizando para dotar de suficiencia económica a la compañía. ¿Por qué es tan importante el patrimonio neto? Porque el patrimonio neto determina cuándo una empresa debe de disolverse o cuándo una empresa debe de presentar un concurso de acreedores. Si el patrimonio neto es positivo, la empresa se encuentra en una situación económica tranquila y por tanto no deberá realizar actuaciones tan importantes como puede ser la declaración de un concurso. Cuando el patrimonio neto es igual a cero, la empresa empieza a tener problemas financieros y está obligada a tomar decisiones, que puede ser la disolución de la compañía
o puede ser simplemente la búsqueda de financiación o la aportación por parte de los socios de cantidades para poder hacer frente a esa situación. Por último, cuando el patrimonio neto es negativo, sí que nos encontramos ante una situación difícil y la propia ley obliga a que la empresa tome la decisión de disolver la misma o la de presentar un concurso de acreedores para poder, como ya hemos dicho, intentar salvar la compañía, porque el concurso no es el último momento, puede ser una vía para intentar salvar la empresa. Teniendo en cuenta todo lo anterior, cuando una compañía tiene el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, ahí sí que la empresa tiene que tomar tres opciones. Aumentar el capital con aportaciones de los socios. Esta situación en el momento crítico actual debe de ser analizada por los socios, porque por intentar salvar la empresa no podemos acabar con el patrimonio personal de las personas cuando las empresas son insalvables. Segundo, pueden proceder a presentar un concurso de acreedores en el caso de las pymes o acogerse a la ley de la segunda oportunidad en el caso de los autónomos. El concurso de acreedores es la declaración judicial de la situación negativa de una empresa, con el fin de intentar un acuerdo con los acreedores. Un concurso de acreedores solicitado a tiempo, o acogerse a la ley de la segunda oportunidad, puede ser una solución para la supervivencia de una empresa. La ley concursal pretende proteger los intereses de los acreedores, estimando la capacidad real de hacer frente al pago de la deuda, estableciendo el límite del pago de la deuda en el capital social de las empresas, que en el caso de sociedades limitadas son 3.000 euros su mínimo y en el caso de sociedades anónimas son 60.000. La ley concursal garantiza que el administrador en ningún momento responderá con su patrimonio personal, siempre que el concurso esté presentado dentro de los 6 meses siguientes a conocerse la situación de insolvencia y que el administrador no haya realizado irregularidades. Tercero, sería disolver la compañía. Disolverla es darla de baja de su actividad con la finalidad de proceder a una nueva etapa, la de liquidación, donde se venden los bienes con el fin de pagar a los acreedores existentes. La disolución de la empresa debe ser tomada por los socios de la sociedad. En cambio, el concurso debe ser tomado por los administradores, conforme determina la ley concursal. El plan de viabilidad económica es un documento en el que se define la planificación, los sistemas, la evaluación y el control de la compañía. Aunque realmente los planes de viabilidad económica se hacen para el inicio de las actividades, en la situación económica en la que nos encontramos, con actividades que han estado cerradas durante 9 meses o más, deberemos de tener un plan de viabilidad para volver a reiniciar nuestra actividad. Este plan de viabilidad tiene que analizar la situación actual de la compañía y la situación futura de la misma. Para poder analizar la situación actual de la compañía y la situación futura de la misma, lo que tenemos que tener en cuenta es el resultado, tanto el resultado que tiene a día de hoy la compañía como el resultado que se prevé que va a tener. Lógicamente, en esa previsión del resultado tenemos que tomar en cuenta la situación del mercado actual y de la economía actual. Lógicamente, la base de los ingresos es el propio mercado y la situación del mercado es la que determinará en un futuro si nuestros ingresos van a crecer o no. Teniendo en cuenta todo esto, el análisis del resultado es tan fácil como a los ingresos de la explotación restarle los gastos en compras de mercadería, los sueldos y salarios, la seguridad social, otros gastos fijos como son los arrendamientos, el mantenimiento, la asesoría y por último la amortización de la inversión, que es el porcentaje de inversión que vamos quitándole a cada ejercicio para pagar los créditos pedidos o las aportaciones de los socios que se han realizado en concepto de préstamo. Las ayudas dadas por las administraciones públicas o las medidas adoptadas por los empresarios refuerzan la viabilidad de las pymes del sector. Por un lado, las administraciones públicas han tomado medidas tan importantes como los préstamos ICO, que son préstamos garantizados directamente por el Estado, o los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, en los cuales el Estado asume el pago de las nóminas de los trabajadores y de la seguridad social de estos, o por lo menos de parte de las mismas. Como decimos, también las medidas tomadas por los empresarios han hecho que podamos hablar de viabilidad de las compañías. Por un lado, las negociaciones por el arrendamiento, ya que solamente el 20% de las empresas del sector son propietarias de sus propios locales y el 80% lo tienen arrendado a un tercero, con el que han tenido que negociar el pago del alquiler. Por último,
Son importantes también las negociaciones con proveedores, que han dotado de liquidez a las compañías para poder asumir los costes y gastos que han tenido durante estos meses de cierre y de falta de ejercicio de la actividad. Dentro de un plan de viabilidad, la planificación financiera es uno de los puntos más importantes. La planificación financiera consiste en la elaboración de previsiones a corto, medio y largo plazo. A corto en el momento actual, el medio que va de 2 a 3 años desde el momento actual y el largo plazo que son 5 años o más desde el momento actual. Estas previsiones tienen un grado de incertidumbre más alto cuanto más a largo plazo sean. Y además de ello tenemos que sumarle el propio incertidumbre que tiene el mercado. En primer lugar, porque no sabemos cuándo van a eliminarse las limitaciones en el ejercicio de las actividades. En segundo lugar, porque tampoco conocemos cuándo se va a recuperar el mercado global después de la crisis del COVID. Es por ello que aunque es complicado y tiene grados de incertidumbre, debemos de hacer estos análisis financieros y de tesorería para poder ver la viabilidad económica de una compañía. Con el plan financiero se determina la liquidez futura de la empresa, la actual y la futura. Los estudios de viabilidad a partir del análisis financiero nos permiten valorar si vamos a poder asumir los pagos que vamos a tener que desarrollar con los cobros que tenemos y con la tesorería que tenemos. Asimismo, se puede realizar la inversión o el análisis de la inversión a través de la capacidad financiera de la compañía. Una vez elaborado un plan financiero, se deben de dar los siguientes puntos para determinar que una empresa es viable. En primer lugar, el presupuesto de financiación, que como ya hemos dicho, debe de cumplir con toda la inversión que se tenga que desarrollar en la empresa para poner en marcha la actividad. En segundo lugar, la cuenta provisional de resultados debe siempre ser positiva y además de positiva suficiente para cubrir los gastos del ejercicio y de los ejercicios futuros. Además, no solo debe existir beneficio en el ejercicio, sino que además este beneficio debe ser suficiente para realizar los pagos necesarios. En primer lugar, debemos de elaborar un plan de ingresos y gastos de la empresa en el que se reflejarán, por un lado, los ingresos de la actividad, sumando otros ingresos no corrientes, como son las ayudas de las marcas o las subvenciones. Y por otro lado, se le deberá restar a estos ingresos, a los corrientes, a los extraordinarios, los gastos de la actividad, como son la compra de mercaderías para poner en marcha la actividad, los gastos de alquiler para poder utilizar un local donde podamos ejercer dicha actividad, y otros gastos fijos, como pueden ser el mantenimiento, como puede ser la asesoría. A ello hay que sumarle como gasto otro de los gastos más importantes de nuestra actividad, ¿cuál es? El personal y la seguridad social de este. A partir de este plan de ingresos y gastos que hemos desarrollado, tendremos el plan de tesorería o de cash flow, cuyo objetivo es el de garantizar la liquidez de la empresa en el corto, en el medio y en el largo plazo. Estos planes de previsiones se elaboran a través del balance de situación y la cuenta de resultados. Y por último, se realizarán ciertos análisis económicos y financieros basados principalmente en los ratios, con el objetivo de garantizar la viabilidad de la empresa y la puesta en marcha del funcionamiento de la misma después del periodo de cierre que nos ha llevado durante los últimos 9 meses.